Buenos días, bienvenidos a este canal. Soy Pedro Nonell, presidente del Instituto Gita y bueno, llevo los últimos años de mi vida dedicado a dar a conocer la sabiduría perenne de Ramakrishna, Sri Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda y del Advaita Vedanta en general. Además, he sido durante 35 años director de una escuela de negocios que yo fundé, pero que ahora me dedico el 100% de mi tiempo. Entonces, es un placer realmente hacer este vídeo que estamos grabando con alguien a quien admiro mucho, que es Swami Madhurananda. Es un monje de la prestigiosa misión Ramakrishna que tiene su sede central, como bien sabéis, en Belur-Mat, en las afueras de Calcuta. Swami Madhurananda nació en Buenos Aires y luego de obtener su título universitario ingresó en la Orden Ramakrishna en 1995 y viajó a India. Y es importante señalar que recibió la iniciación del venerable Swami Bhuteshananda Ji Maharaj, el 12º presidente de la Orden Ramakrishna, y después regresó a su ciudad, a Buenos Aires, a su ciudad natal, que creo que es Buenos Aires, para unirse a la rama de la misión Ramakrishna. 3 años más tarde, Swami Madhurananda retorna a India para cursar 2 años en el centro de formación, algo muy similar a lo que sería un seminario en la Iglesia Católica, y desde entonces ha residido principalmente en la India, salvo por un año de servicio en el Ashrama de Argentina, dedicado principalmente a labores editoriales. En los 26 años que lleva en la India, y se dice rápido, ha servido en un hospital, en un centro vocacional y sobre todo en el Advaita Ashrama en Mayavati, allá en los Himalayas, que fue fundado hace más de 125 años por nuestro admirado Swami Vivekananda. Y es un centro de publicación en inglés de la Orden Ramakrishna. Y desde allí nos está hablando ahora. Swami, es un verdadero honor tenerle con usted, tener este vídeo con usted. Es para mí también un honor que alguien de la querida y madre tierra de España tenga interés por las extraordinarias enseñanzas del Vedanta, como fueron vividas y expresadas por Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. Me parece muy bien. Una pregunta, siempre he sentido mucha curiosidad, Swamichi. ¿Cómo, rápidamente, cómo llegó usted a la vida monástica y a la misión Ramakrishna? ¿Qué es lo que le atrajo para dedicar su vida a esta preciosa causa? Bueno, esa es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, particularmente en la India, dado que la gente les resulta muy extraño que un occidental se dedique a este tipo de vida y mucho más a hacerla en la India, ¿no? O sea que es una pregunta bastante común a la que tengo dos respuestas, una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta larga lo va a llevar a la misma que la respuesta corta, pero la respuesta corta eh, podemos decir en un lenguaje devocional que es la gracia de Dios o la gracia de Sri Ramakrishna. O si uno quiere utilizar un lenguaje no tan devocional, puede decir que son tendencias de vidas pasadas o alguna de esas cosas con las que uno nace para hacer una vida de servicio. Pero cuando el llamado viene, no puede resistirse, por más que quiera resistirse, no puede resistir. Es tan fuerte y tiene tanta verdad por detrás que uno no puede resistirse. Y la respuesta larga, bueno, a través de personas, buscando, es la edad en que uno es muy jovencito y busca, y no sabe bien lo que busca, pero sabe que hay algo que quiere, y no lo encuentra en el mundo en el que vive. Y bueno, he tenido la oportunidad de ir a lugares muy buenos, muy serios, pero donde uno no hacía clic, ¿no? Y otros lugares que eran muy mentirosos. Y finalmente, a través de una persona, me llegaron las enseñanzas de Sri Ramakrishna, que es quien está en la imagen aquí por detrás. Y bueno, cuando leí
segunda enseñanza de Ramakrishna, eh, algo es como algo adentro todo vibra, dice, esto es exactamente lo que estaba buscando. Y no pude dejar leer ese libro, que es un libro muy interesante, muy completo sobre las enseñanzas de Ramakrishna. Y para mí estuvo muy claro que este era mi camino. Eh, Tuve la gran fortuna, no solamente yo, sino todos los que vivimos en Sudamérica, en Argentina, tenemos la gran fortuna de que haya un ashram allí desde hace 90 años. Entonces pude conectarme directamente con el ashram y bueno, empecé a ir los fines de semana, los domingos, después los fines de semana, mientras yo estaba terminando mi universidad. Y bueno, al poquito tiempo, a los 6 meses de ir allí, comprendí que mi camino era el camino del servicio total, de dedicación total a Dios, ah, en este caso en la forma de decir Ramakrishna, pero bueno, usted conoce nuestra ideología que el Señor Jesús, Buddha, Krishna, Ramakrishna, son distintas manifestaciones de una misma verdad, de un Dios único. Entonces decidí que esa era mi vida y bueno, eh, tuve que terminar mi universidad, tuve que trabajar sobre lo mío, que se hace con la idea de no tener luego complejos. Mucha gente sigue la vida monástica con, como una especie de escapismo, escapar del mundo, escapar de las limitaciones personales, escapar de muchas cosas. Que bueno, a veces ocurre bien, pero generalmente no ocurre bien. Entonces, eh, cuando uno sabe que puede mantenerse por uno mismo, cuando uno sabe bien que está tratando de hacer la vida monástica ah, por un ideal y no por una tercera causa, porque está buscando alguna otra cosa que no es puramente la identificación con la naturaleza propia, con el Atman, con Dios mismo. Um, entonces, luego puede ingresar y tiene todavía 9 años, en nuestra orden son 9 años de preparación como novicio, que para entonces, para el momento en que llega los momentos de tomar los votos, ya tiene una madurez bastante sólida en cuanto a lo que es la orden, a lo que uno busca realmente dentro de uno, y también la orden tiene un panorama muy claro de quién es uno. Bueno, y así ocurrió. Eh, Tengo que agradecerle de todo corazón la ternura con que lo ha explicado. Yo también le diré que yo estoy en todo este proyecto pero a través de un libro de un historiador británico que se llama Toynbee, y es a partir de ahí, hace muchos años, descubrí a Ramakrishna y me quedé enamorado de sus enseñanzas y por eso estoy esta parte final de mi vida o penúltima final de mi vida dedicando todos mis esfuerzos a promover sus enseñanzas porque creo que es la solución para el mundo. Pero bueno, ¿qué aspectos de la vida y sobre todo de las enseñanzas de Ramakrishna le impactó más profundamente? Bueno, le digo, el libro que leí se llama justamente La Sagrada Enseñanza de Sri Ramakrishna, en español, o sea que imagínese el poder que hay por detrás de esas palabras, porque es un libro traducido del inglés y a la vez del inglés fue traducido del bengalí. O sea que es vamos a decir, una traducción en segunda fase o en segunda escala. Y, y cuando leí esa segunda enseñanza, que el fin de la vida era, lo voy a decir en lenguaje que usaba Ramakrishna, era realizar a Dios. Realizar a Dios significa que Dios no sea una imaginación, que Dios no sea un concepto, que Dios no sea una palabra, sino que Dios se vuelva real en la vida de uno. Tener esa experiencia directa con Dios. De nuevo, en lenguaje devocional, en lenguaje más bien Vedanta,
podemos decir que es comprender la propia naturaleza, saber quién es uno realmente. Y cuando leí eso, fue una revolución dentro de mí, dijo, es exactamente esto que buscaba. Yo había ido a colegios religiosos y, y bueno, muy bien, tengo muy lindos recuerdos, nada de esa, de esas experiencias negativas que muchas personas tienen en colegios religiosos. No, lo mío ha sido muy lindo. Pero nunca había escuchado a nadie poner énfasis en ese aspecto, que el fin de la vida humana es comprender quién es uno realmente, pero no solamente intelectualmente, comprenderlo en palabras, sino tener la experiencia directa de lo que llamamos la conciencia universal, o de lo que llamamos Dios, o de lo que llamamos el Atman en lenguaje Vedanta, bueno, ¿quién soy? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Recuerdo estar tirado en la cama llorando, no llorando a baldes, pero sí compungido, porque ¿qué es todo esto? ¿Por qué todo esto es así? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas básicas quizás que cualquier ser humano se hace, pero que muchos la empujan al subconsciente, o muchos están ocupados con otras cosas como para prestarle atención, y algunos otros buscan, tratan de resolver esas preguntas, y algunos tratan más, otros tratan menos, pero se trata de justamente de ser como veraz con uno mismo, ¿no? Es como un compromiso con uno mismo, tratar de llevar adelante las preguntas que uno tiene adentro, muy profundas, y tratar de resolverlas y no dejarlas ahí para un tiempo futuro o para cuando ocurra o cuando me venga la luz o todas esas cosas que a veces uno, todo ese lenguaje que uno a veces utiliza como una excusa para evitar hacer ese pequeñito esfuerzo, porque es muy pequeñito el esfuerzo que hay que hacer para tratar de buscar cuál es el camino que uno tiene que seguir para contestar esas preguntas básicas. Caray, hay que madurar y reflexionar sobre estas preciosas respuestas que nos da. Si yo he entendido bien, y corríjame por favor si me equivoco, y ahora recuerdo una que le preguntaron, creo, a Swami Vivekananda una vez por qué no había escrito prácticamente nada sobre Ramakrishna. Y él afirmó que no estaba seguro de haber entendido todo lo que le había explicado. Podríamos sintetizar, ya sé que hay muchas enseñanzas de Ramakrishna, pero podríamos sintetizarlas en dos, sobre todo para nuestra audiencia, que sería armonía entre religiones, que nos va a explicar al principio, y qué religión es realización, que nos está explicando ahora. ¿O sería algo muy simplista? No, no es simplista para nada, dio justamente en el punto. Quizás agregaría una enseñanza más a esas dos que usted dijo. Vamos a repetirlas despacio. Una es que el objetivo de la vida humana, la meta de la vida humana, es poder tener la experiencia de quién es uno en verdad, ¿no? O lo que llamamos realizar a Dios. La otra que usted también dijo es la armonía de todas las religiones, que todas las religiones son caminos válidos para llegar a esa meta de la vida humana, siempre y cuando uno sea sincero en el camino que eligió. No es que no es que un católico se tiene que volver un hindú para llegar a esta meta de la vida humana, no. No es que un hindú tenga que volverse un musulmán para llegar a la meta de la vida humana, no. La meta de la vida humana se puede alcanzar inclusive sin seguir ninguna religión. Hay gente, hemos encontrado en nuestra vida gente que son muy buena, muy sincera, y dice a mí toda esta cosa de la religión no me interesa, a mí me interesa hacer el bien. Hago el bien porque es bueno hacer el bien, porque es mi deber, es lo que corresponde que haga. Y bueno, eso es un camino muy válido, el camino que Swami Vivekananda tituló Karma Yoga. Y no hay nada de religión, nada de dogmas, no hay nada de templos y rezos y todas esas cosas que a mucha gente le produce un poco de
de sentimiento negativo porque ha tenido posiblemente experiencias negativas. Y otras personas no, que son esencialmente religiosas y la religión los ayuda en un sentido positivo. O sea que esa sería la segunda enseñanza. Y la tercera enseñanza es que para seguir ese camino, cualquiera sea el que uno elija, y para llegar a cumplir la meta de la vida, hay que dejar de lado cosas que no son conducentes a esa meta. Cuando uno tiene que conseguir un título universitario, cuando uno estudia para lograr un título, tiene que pasar muchos fines de semana estudiando y no yendo de parranda con amigos, etcétera, ¿no? Para poner un ejemplo, o si uno está buscando un trabajo, bueno, se tiene que preparar y tiene que hacer todo lo necesario como para poder llegar a una entrevista lo más apto posible. Y en el camino hay que dejar de lado muchas cosas que a unos les gustan para poder llegar a esa meta. Y eso no tiene que ser universal. ¿Qué quiero decir? Que cada persona tiene un grado o una capacidad para dejar de lado ciertas cosas. No es que una persona que es un padre de familia, una madre de familia, tiene que volverse un monje para eso. No, para nada, para nada. Tampoco un monje tiene que empezar a hacer una vida de familia porque tiene ciertos votos. No, las cosas no deben mezclarse. Cada uno es grande en su lugar, cada uno es valioso en el camino que le toca seguir. La única condición es la sinceridad. Entonces, en ese proceso de seguir el camino en forma sincera, es dejar de lado cosas que no son buenas, no son conducentes a esa meta de la vida. ¿Quiere armonía en el hogar? Tiene que tener paciencia con todos los miembros del hogar, ¿no es así? Y a veces tiene que dejar de lado cosas que le gustaría hacer, pero que no puede hacer para mantener la armonía de la familia. Usted como padre de familia creo que sabe esto muy bien, lo tiene Perfectamente. incluido en sus huesos. Así que lo mismo en cualquier camino, en cualquier cosa de la vida que uno quiera alcanzar algo. Entonces esa es otra enseñanza de Sri Ramakrishna muy importante. Dejar de lado, discernir bien cuáles son las cosas positivas, las cosas que son útiles para llegar a esa meta de la vida y cuáles no. Y dejar de lado las que no son útiles. El tema es que allí entra todo lo que son los dogmas de las religiones y bueno, las cosas que a mucha gente no le gustan, los que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero de nuevo, es un compromiso de uno con uno mismo. El dejar de lado cosas no tiene que ser algo, una tortura, una cosa pesada o con un miedo de que, tengo que hacer esto en la vida espiritual. No, porque hay una gran alegría en dejar de lado cosas para seguir caminando como más liviano, ¿no? Imagínese el momento en que usted dice, bueno, no necesito tener 5 autos, puedo tener uno solo y para eso es suficiente, salvo que sea un coleccionista, por ejemplo. Pero mire cuántos problemas se reduce en su vida teniendo uno solo, teniendo un solo auto. Estoy poniendo un ejemplo de un auto como un ejemplo cualquiera. En el momento que uno deja de lado algo para caminar más liviano, hay una gran alegría, hay una gran satisfacción, es como caminar con una mochila menos pesada. Entonces ese dejar de lado que le digo, que a veces parece tan terrible o que asusta tanto, no, es el esfuercito de hacer eso y luego la alegría que viene de poder caminar más liviano. Entonces esa creo que sería la tercera, o para algunos de nosotros quizás la primera, enseñanza más importante de Sri Ramakrishna. Precioso. Creo que ha sido muy interesante. Por cierto, aprovecho para decirles a todos los que nos están oyendo,
o nos van a ver estos vídeos en las redes y tal, es que Swamichi va a estar en Barcelona más o menos a mitades de octubre y estamos organizando una serie de eventos para que podáis estar con él y acceder a su infinita sabiduría, me atrevería a decir. Y bueno, ya os iremos informando cómo vamos evolucionando. Yo tengo un tema. Usted es hispanoamericano, argentino. ¿Qué puede ofrecer las enseñanzas de Ramakrishna en Hispanoamérica? Y permítame la matización. Lo digo porque en los últimos años ha habido una tendencia a la desunión en Hispanoamérica. Ahora es un conjunto de estados fragmentados, no hay una unión espiritual, quizás hay una pequeña unión cultural, pero son, no sé cuántos ahora son, estados que funcionan como independientes entre sí, ¿no? ¿Qué puede aportar? Y una de las bases del Vedanta es unidad en la diversidad, ¿no? ¿Qué puede aportar las enseñanzas de Ramakrishna para facilitar esa unidad y la diversidad tan necesaria en América Latina? Muy buena pregunta. Una pregunta que cualquier latinoamericano o quizás cualquier hispanohablante le toca profundo, porque hemos tenido que vivir situaciones dramáticas en Sudamérica, creo que España también, o digamos la península ibérica también. Am, Cualquier enseñanza espiritual, y podría decir especialmente las del Vedanta, como usted bien dijo, ya que proclaman la unidad en la diversidad. Cualquier camino espiritual hace que el individuo, a nivel individual, uno crezca de una forma muy diferente que si uno no sigue un camino espiritual. Entonces, si las partes de una sociedad mejoran, para utilizar una palabra, o tienen una visión más de un concepto más unitario en cuanto a que todos somos esencialmente unos, que hacerle daño a alguien es hacerse daño a uno mismo, que hacerse daño a uno es hacerle daño a la sociedad. Naturalmente, si las partes mejoran, la sociedad en su conjunto va a mejorar. Es bastante obvio. Entonces, el trabajo es a nivel individual. Las enseñanzas de Ramakrishna son extraordinarias y empiezan a nivel individual. Y por supuesto, las personas que comparten este tipo de ideas y que quieren ponerlas en práctica, nuclean, tratan de seguirlas juntos y bueno, así se va formando como una especie de sociedad de gente espiritual, como decía Sri Ramakrishna. El devoto o la persona que sigue la vida espiritual es, es un grupo distinto del resto. Pero bueno, acá está el gran tema, el gran obstáculo en esta vida, que que uno no debe creerse que por seguir un camino espiritual uno es de ninguna forma superior a ninguna otra persona. En el momento que alguien está pensando de esa forma, ya rompió la unidad. Ya no se siente uno con los demás, porque se siente que que es alguien diferente, que es alguien por encima. Estamos todos tratando de caminar hacia un mismo ideal y tratamos de ir juntos y tratamos de ir con cierto entendimiento de algunos principios básicos. No hemos hablado para nada de esos principios básicos hasta ahora, excepto esas tres enseñanzas de Ramakrishna, pero bueno, podemos darlas en detalle a quienes estén interesados, porque las ideas de la Vedanta, así como fueron expresadas o vividas por Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda y la Santa Madre, Sarada Devi, transforman a una persona totalmente. Tienen un poder transformador, pero no que se transforma las cosas externas de la persona, se transforma la forma de ver todo en la vida.
entonces uno sigue haciendo la misma vida que sigue haciendo hasta ahora, pero con una visión totalmente distinta. Entonces comprende que como individuos de una misma especie, los seres humanos, tenemos distintos cuerpos, pero esencialmente como seres, como entidades espirituales, somos una misma entidad. Entonces no hay ninguna otra opción que tratar de colaborar con todos los seres vivos, porque colaborando con todos ayudamos al crecimiento general de la humanidad. Esa es la enseñanza básica del Vedanta, una de las enseñanzas básicas del Vedanta. Bueno, Swamiji, tengo que agradecerle enormemente que nos haya compartido con todos nosotros esta sabiduría que yo creo que nos va a enriquecer a todos como personas humanas. Antes de despedirnos, ¿quiere agregar algo que crea que tiene que agregar o comentar? No, usted dijo que iba a estar en Barcelona a mediados, creo que voy a estar en las primeras 2 semanas de octubre en Barcelona. Posiblemente, si hay algún otro evento, volvamos en octubre o quizás en noviembre, no lo sé. Eso es en cuanto a mi programa en Europa. Y en cuanto a agregar, no, bienvenidas todas las preguntas que uno quiera hacer. Um, Estamos hablando a gente de habla hispana, pero hoy en día parecería que el idioma no es más una limitación porque pone un botoncito y le traduce todo al instante. O sea que en inglés también podemos responder. Pero más que teoría, es una vivencia, ¿no? Es vivir estas enseñanzas en el día a día, en lo simple, sin grandes pompas. Es así como uno evoluciona de a poquito. Bueno, esto lo iremos ampliando. Yo le invito, si le parece bien, ya lo planificaremos, a tener otra charla, si le parece bien, sobre Swami Vivekananda. ¿Le parece Bienvenido. bien? Es parte de nuestro Pues corazón, así que la hablaríamos programa del propio. Sí, de Gran Swamichi. Y nada, agradecerle de nuevo. Es un placer estar en contacto con usted, escucharle, aprender y sobre todo esa facilidad que tiene para transmitir esos temas tan complejos que a veces son tan difíciles de explicar, pero que nos lo están haciendo accesibles a todos los hispanos. Creo que eso es de agradecerle enormemente. Por lo tanto, ha sido un honor para mí tenerle en esta entrevista y está invitado, está a su casa y cuando quiera regresar, regresaremos con Vivekananda y haremos más si le parece oportuno. muchísimas gracias a usted también. Muchísimas gracias, Vani. Namaste. Un placer.